Bueno, hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es un lindo tiempo, es una alegría para mí, para mi esposa, compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Federico recién me decía 10, 11 años, yo más bien lo mediría en otra medida, hace 11 kilos más o menos que te conozco, no de él, sino míos. Y la verdad que nos une una amistad muy bonita. Mencionó el pastor Elías Fran y su esposa Blácida, que falleció. Compartieron varios años en nuestra comunidad y para mí era un amigo personal, sigue siendo un amigo personal. Él ahora está viviendo en la ciudad de Mendoza con su hija Ada, que es la mayor, que también estuvo aquí. Y Esther, su hija menor, está en nuestra comunidad allí, Comunidad Cristiana Nueva Vida en Corrientes Capital. Así que bueno, es un tiempo lindo que hemos pasado. Aurelia está viviendo en Mendoza, así que nos comunicamos muy poquito. Hay otro pastor que está en nuestra comunidad, Emilio Con, que él me dijo en algún momento, yo pasé, tiene 80 años, pasé también por la iglesia bautista allí de Fernando de la Mora, compartí con los hermanos. Pero con Fede, Uli, bueno, Marquitos en algún momento, Caballero, Dani, Choco, estos chicos que pertenecen a una secta llamada, ¿cómo era? Cáscara Banana, ¿no? Animaron varios de nuestros campamentos y nos unió una linda amistad y eso es muy bueno. Esta mañana se da algo interesante porque esta mañana nosotros también tenemos culto a la mañana y está en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, predicando un pastor de Caguazú, de acá de Paraguay. Así que hicimos el enroque y para mí es un privilegio, es un honor compartir la palabra del Señor. Mi forma de predicar muchas veces es construir un razonamiento. Me bendijo mucho, Eduardo, la palabra que trajiste esta mañana en la escuela dominical. 100% de acuerdo y alabo y bendigo el nombre de Dios por esa palabra y varias de algunas cositas y lo que dijo el pastor Federico también lo van a escuchar. Me gusta construir razonamientos para activar fe. Nosotros somos personas de fe, pero tenemos que entender y ser obedientes a la palabra de Dios. Y esa palabra nos desafía. Esta mañana yo voy a estar entre ustedes escuchando esta palabra. Yo muchas veces le digo a mis hermanos en la iglesia, miren, yo no predico para ustedes, sino que comparto lo que Dios me da, lo que Dios pone en el corazón, lo que el Señor muchas veces truja mi corazón, y que soy bonito, entonces se lo comparto a ustedes. Así que vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Bueno, mencioné que Carolina, mi esposa, está aquí conmigo. Tenemos 4 hijos, 3 mujeres. Ivana ya casada con Lucas, está viviendo en la ciudad de Monte Carlo, Misiones. Y después tengo a Valeria, que es universitaria, Nicole secundario y Pablito, que es el último, está entrando este año en la secundaria. Esa es nuestra familia. Y es una bendición que el Señor nos da. Yo esta mañana quiero hablarles acerca del Evangelio que trae vida. Ustedes saben, la palabra Evangelio es buenas noticias. Pero hay muchas buenas noticias que no traen vida. El Evangelio de Jesucristo trae vida. Y cuando yo escribía y meditaba en la palabra del Señor, esto me llevó a decir, Señor, perdóname y ten misericordia de mí, cámbiame. Señor, abre mis ojos a tu realidad, no a la mía, no a la nuestra, a tu realidad. Así que quiero compartirles esto que está en mi corazón. Me llama muchas veces la atención. Nosotros los cristianos muchas veces no consideramos la importancia que tenemos para el mundo que nos rodea, para el mundo que está al lado nuestro, llámese tu barrio, tu trabajo, tu colegio, tu universidad, el lugar donde te encontrás, donde te movés, donde habitualmente andás. Es cierto, ojo, con esto no quiero decir que el mundo se da cuenta de eso ni que tampoco le interesa, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que
tenemos para este mundo. Y a ver si puedo ilustrar a través de la palabra de Dios esta importancia que nosotros tenemos como hijos de Dios para este mundo que nos rodea. ¿Saben? A ver si estamos de acuerdo. La iglesia es la única institución que Dios formó para que lo represente. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Amén? Es la iglesia, la esposa del Cordero. Dice allí la palabra en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Yo sé que estoy delante de personas que conocen no solamente la palabra de Dios, son instruidos. Un embajador es una persona de una nacionalidad, de una nación que representa a su nación en tierra extranjera, en otro país. En la capital de Argentina está la Embajada de Paraguay, aquí está la Argentina. En mi ciudad hay una casa, o mejor dicho, un consulado paraguayo. Son representantes. En el Antiguo Testamento muchas veces se hablaba del embajador como un mensajero del rey. Pero aquí la palabra habla de un ministro de Cristo, un representante del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Te pusiste a pensar en esto? Que sos un embajador de Cristo y lo que significa esto. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que esto significa, pero vamos a avanzar un poquito más. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Filipenses 3:20, hoy lo leyó el hermano Eduardo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? Del cielo. Dice allí también la palabra, una historia que está en Lucas capítulo 10, cuando Jesús, ¿se acuerdan?, envía a otros 70. Y ellos tuvieron una misión, tenían un encargo, un legado que el Señor le había dado para que ellos lo cumplan. Y les fue de maravillas. Así que vinieron realmente alegres, felices, gozosos, que no entraban en sí y le iban comentando cosas al Señor, que aún hasta los espíritus se les sujetan. Y el Señor los paró en seco, diciéndole lo siguiente: pero no os regocijéis que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Queridos hermanos, qué tremenda palabra. Cuando venimos al Señor, cuando son abiertos nuestros ojos, cuando nuestra fe es activada a través del oír la palabra de Dios y nosotros ingresamos al reino de Dios, el registro civil donde se anota tu nombre y el mío es en el reino de los cielos. Automáticamente esa es nuestra ciudadanía. Muchas veces nos abrazamos a la ciudadanía paraguaya, argentina, somos refogosos, hinchamos por los clubes, aquí creo que está Olimpia, Cerro Porteño, Deportivo Luqueño, hay Libertad Nacional, bueno, una cantidad de equipos de fútbol y nos ponemos fogosos porque somos de aquí. ¿Cuán fogosos nos ponemos de ser ciudadanos del reino de los cielos? Nuestros nombres están escritos allí. Y el Señor lo deja clarito: regocijate de lo que realmente importa. Estas cosas son pasajeras, pero tu nombre está escrito allí en el reino de los cielos. Sí, hermanos, no pertenecemos a este mundo, vivimos en este mundo, somos extranjeros. Tu rol y mi rol es ser embajador de Jesucristo para gloria de Dios el Padre. Y el Señor nos dejó una comisión muy clarita. Primero dijo ahí en Mateo 28, 18 y 19, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero no queda allí, sino allí nos encarga esto que tiene que ver con la razón de nuestra vida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he enseñado. Bueno,
Y también dice el Señor lo siguiente: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mire qué mensaje tremendo nos deja el Señor para que nosotros nos cumplamos. Muchas veces yo decía: Señor, si viniste a rescatarnos, si viniste a salvarnos, ¿por qué una vez que dijimos: Señor, aquí está mi vida, sírvete de ella, te la entrego, recíbela? Gracias por perdonar mis pecados, por los cuales me arrepiento. Me arrepiento de no haber tenido consideración de ti, por ser una persona que, como muy bueno, era religioso, pero no te conocía. ¿Por qué no nos llevaste? La respuesta es clara: porque decidí que tú sigas la misión que yo comencé. Para eso el Señor nos dejó. Y a veces, no sé por qué extrañas razones, nos enrolamos y nos apegamos tanto a este mundo y no meditamos por cuál el Señor nos dejó en este mundo para compartir de Él a las naciones. Me gustaría así que ahora abran sus Biblias o sus aplicaciones del celular en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Mire, esta es una de las primeras palabras que quiero que tome fuerte esta mañana. Segunda Corintios, toda la palabra esta mañana yo la voy a compartir en la versión Reina Valera 1960. Del versículo 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Estos son los que se salvan, y en los que se pierde, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Hasta allí la palabra de Dios. Ahora yo quiero que pongamos un poquito la mirada y no leerlo tan rápido. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Fantástico. Todos queremos estar bendecidos y en victoria, y es algo fantástico. Y sigue diciendo aquí el apóstol: y por medio de nosotros, miren, yo subrayé ese nosotros. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, segunda palabra que subrayé fuertemente, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Mira, esto es tremendo. Y a veces nosotros minimizamos, o a veces dejamos abrir nuestros oídos a la mentira del diablo de que somos poca cosa, de que somos buenos para nada, que somos unos viles pecadores, que no podemos hacer las cosas bien, no podemos terminar una semana sin un trastabillar, sin una caída, sin un golpe, sin un porrazo. Y muchas veces, en vez de abrazar la victoria de Cristo, abrazamos la mentira del diablo, que va a intentar, ese es su trabajo, socavar. Vuelvo a remarcar, yo quiero que esta mañana vos y yo veamos la importancia que Dios nos da frente a este mundo que nos necesita desesperadamente. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios, para el mundo, para el amigo, no. Para la suegra, tampoco. Para la esposa o el esposo, para el hijo, no. Para Dios somos grato olor de Cristo. Y esto es para los que se salvan. Y un olor horripilante que no se puede oler, fétido, los que se
mueren. Miren, cuando yo cursaba la escuela primaria, ya hace unos cuantos años atrás, había una vicedirectora, la señora Chiche Naín, yo me acuerdo todavía. Ella tenía una costumbre, porque trascendió eso, de hacer un combo de perfumes, hacía un perfume y se lo ponía. Donde entraba la señora Chiche, el aroma de ella quedaba impregnado por las paredes, los bancos, los cuadernos, y si te llegaba a abrazar y a dar un beso, en 3 días ese perfume no se te iba, si te bañabas, si no lo podías tener toda la semana. Así que cuando la señora Chiche estaba o entraba en el aula y uno por ahí se fue al baño o se retrasó un poco y entraba y sentía ese olor, decía, acá estuvo la señora Chiche, que estaba queriendo, la vicedirectora, algo habrá pasado. Su perfume era algo que se impregnaba por todos lados. Yo no sé si podés rescatar esto que aquí el apóstol nos está diciendo. Tu vida y mi vida trazan juicio en medio de donde nosotros nos movemos cuando compartimos de Jesús, cuando damos testimonio de Cristo. Yo digo, ¿sos importante o no? Las personas no van a poder decir que no escucharon, que no supieron. Ese aroma lo llevamos puesto por donde vamos. Ese aroma lo compartimos a través del amor, a través del testimonio, de lo que Jesús hizo en tu vida, en mi vida, a través de compartir la palabra de Dios. Ese aroma es un aroma de vida para aquellos que reciben al Señor. Nuestra función no es que lo reciban, nuestra función es proclamarlo. Nuestro trabajo, nuestro ministerio es dar a conocer de Cristo. Ya lo que haga la gente es su parte, pero nuestra parte tiene que ser desplegar ese aroma, porque sos grato olor para Dios. Dios te estima en su función de embajador de Cristo en este lugar donde te moves. Si Dios te llamó a las naciones, fantástico. Pero si te dejó aquí en Fernando de la Mora, maravilloso. Es donde Dios te puso, y nuestro amor por la gente sí me lleva a tener responsabilidad de transmitir ese mensaje como tiene que ser, transmitir ese testimonio como debe ser. Ahora vamos a seguir compartiendo de esto. Le decía Federico, al pastor Federico, ¿cuánto tiempo más o menos se estila? Y él me dio un tiempo. Le digo, bueno, no importa. Nosotros también tenemos culto a la mañana en nuestra congregación, y siempre todos los que vienen de visita hacen la misma pregunta: ¿hasta qué hora yo puedo predicar? Ya la congregación se ríe, porque sabe cuál es la respuesta. Usted predica hasta la hora que quiera, nosotros a las 12 nos vamos todos. Acá creo que a las 11:30, ¿no? Bueno, y esto todavía no está arrancando, Dios mío. Bueno, este aroma también tiene que ver con lo que era el incienso en el tabernáculo, un aroma especial, un aroma que era un grato olor para Dios, un aroma que era en la adoración. Miren cuánto hay de esto. Y hay una palabrita que tiene que ver con esto, que está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 48. Jesús dice lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Esto que dice el Señor se traslada a nuestras vidas. Nosotros somos representantes de Cristo. Nosotros marcamos juicio cuando caminamos, somos aroma de Cristo. Cuando cada vez que abrís tus labios para proclamar la palabra de Dios, la obra redentora de la cruz, cuando presentamos el mensaje de salvación y la gente no nos recibe, dice el Señor claramente, la palabra es
la que los va a juzgar, porque nadie va a poder decir, a mí no me hablaron, a mí no me dijeron. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y somos exhortados, somos animados, somos amonestados y no hacemos caso, también hay algo que allí no vamos a poder decir, no nos lo dijeron. Hay una contundencia en esto. Es una contundencia. No sé a qué atribuirle, si a la rutina, a la falta de fe, la falta de entendimiento, de compromiso, o el egoísmo, la insensibilidad. No sé por qué extraña razón, hermanos. Pero por los lugares donde voy, muchas veces siento esto y muchas veces yo le digo, Señor, perdóname porque yo no estoy fuera de esto. Más de una oportunidad estoy distraído. No sé por qué, pero no nos tomamos en cuenta y no asumimos, no sé por qué extraña circunstancia, la importancia que vos y yo tenemos frente a este mundo que nos rodea. Y la importancia también lleva o conlleva responsabilidad. Porque algún día el Señor dirá, vamos a hacer cuentas. Mientras yo no estuve, ¿qué pasó? Y si bien la salvación es por gracia, va a haber o una bendición en recompensas o una pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. Nadie va a poder decir que no se le advirtió. Hay una responsabilidad, hoy se mencionó varias veces, somos luz del mundo y sal de la tierra. Y esa luz debe iluminar cada vez más fuerte entre nosotros. Jóvenes, no podemos decir que porque somos jóvenes no podemos iluminar. Mujeres, adultos, matrimonios, personas mayores, nadie va a poder decir, es nuestra misión, es nuestro encargo, esto es nuestro ministerio, es el ministerio dado a la iglesia. Dice allí en 2 de Corintios, de modo, en capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero en el 17, en el 18 y en el 19, ahí hay dos cosas interesantes que tenemos. Y esto es una palabra a la iglesia. El ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. El ministerio es el trabajo que Dios nos dio. Y nadie puede decir, yo no lo sabía. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, es la palabra de reconciliar a este mundo con Dios. Vuelvo a decir, no es nuestra responsabilidad si la gente se convierte o no, si cree o no. Nuestra responsabilidad es compartir esto que es maravilloso. Jesucristo en vosotros es la esperanza de vida. Estaba leyendo este texto que pusieron allí en el boletín y es precioso. Ahí debajo de las notas dice el pasaje de Juan 7:37, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué amor hay del Señor? ¿Cómo está tu tanque de amor por la gente que te rodea? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a la sensibilidad del necesitado, de la viuda, del huérfano? ¿Cómo estás? Que el Señor, el Espíritu Santo esta mañana esté abriendo nuestros corazones. Porque nosotros representamos a este Jesús que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros no podemos dar de beber de nosotros mismos, pero sí podemos dar de beber del Cristo de la gloria que está en nosotros. Amén. Hoy le decía al principio que el mundo que nos rodea no se da cuenta de lo importante que somos. Ellos no se dan cuenta porque las cosas son espirituales. Para el mundo es una locura, no la entienden. Y les voy a decir por qué. No es una herejía, pastor, no se preocupe. ¿Saben por qué?
vivimos en medio de un mundo de zombies. ¿Saben lo que es zombie o no? Yo le estoy preguntando a ustedes. ¿Me pueden responder? ¿Qué se entiende por zombie? ¿Alguna vez escucharon, vieron algún tipo de película o algo? ¿Qué son? Muertos vivientes. Parece que el Señor algo de esto había dicho cuando dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero tú sígueme. Vivimos en medio de gente muerta, de gente que no tiene vida. El pastor Adrián Roger, un pastor ya fallecido, a mí me encanta escuchar sus devocionales y usa una expresión muy interesante. Una cosa es existir y otra es vivir. Vivimos en medio de gente que existe, pueden moverse, pueden tener tacto, pueden decir cosas, pueden afectarnos, pero otra cosa es vida. Y Jesús dijo también, usando esta historia del padre que recibió a su hijo menor que se había ido de la casa, dijo lo siguiente: este hijo mío estaba muerto y ahora vive. Vivimos en medio de un mundo de zombies. Dice allí Efesios capítulo 2, versículo 1, la gente sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Están muertos, ellos no se dan cuenta de cuán importante sos vos, de cuánto valor te tienen que dar como vecino, como compañero de trabajo, como amigo, porque están muertos. Yo cada vez que Hollywood danza o da esos avances de películas de zombies, yo me fastidio, porque ¿será posible que estos genios, con la capacidad que tienen para crear películas y demás, otra película de zombies, es como que 500 películas de zombies dando vuelta por aquí y por allá, ya se aburre uno? Y digo yo, pero caramba, si vivimos en medio de tierras de zombies, ¿cómo no van a proclamar esto ellos? Gente que está muerta. ¿Alguno de aquí veo esa película de William Smith, Soy Leyenda? ¿Alguno vio? Pecadores, ven cine de Hollywood, qué bárbaro. Para los que no vieron la película, les voy a contar lo que a mí me contaron acerca de este personaje. No, la vi. La historia es rapidísima, la trama. Se infesta la población, no podía ser otra ciudad que Nueva York, y la gente se vuelve zombie. Y este hombre se queda en el lugar para buscar un antídoto para que esa gente se vuelva viva. Y muere en el intento, pero se descubre el antídoto. No me acuerdo bien, algo así era. Nosotros no vivimos en una epidemia. Nosotros vivimos en una pandemia donde la enfermedad es epidémica. La gente nace muerta. Ahora, no sé vos qué pensás, pero yo pienso que si uno descubre el antídoto para que esa gente vuelva a vivir, uno le daría tiempo para tratar de aplicar ese antídoto, buscaría colaboradores. Y de cierto, nosotros tenemos como seres humanos una vasta experiencia de epidemias y pandemias donde la gente moría como peste. Hoy hay muchas vacunas, muchos antídotos, pero cuando apareció la viruela se llevó centenares, la gripe, la peste bubónica y cuantas otras más. Pero cuando se conseguía el antídoto, muchos hasta daban la vida y morían enfermos de eso aplicando ese antídoto. Eso me hace sentido con la iglesia en su origen. Dio su vida aplicando el antídoto. No había tiempo. Y yo estoy muy de acuerdo con el hermano Eduardo. Nos tenemos que seguir preparando. El tiempo nosotros no lo tenemos. A mí me preocupa mucho cuando se dan fechas. Eso es menester del Señor, de Dios. Pero nosotros, esa iglesia, aplicó el antídoto. Mientras nos vamos preparando, mientras nos vamos formando, mientras vamos trabajando, mientras educamos a nuestros hijos, seguir dando el antídoto. No me entra en la cabeza que si
frente a una enfermedad, una epidemia, una pandemia, uno se va a guardar el antídoto. Lo descubrió y se lo guarda. No, lo proclama, lo patenta obviamente en el mundo, pero lo da por todos lados. Eso se tiene que aplicar, la gente tiene que sanarse, es una desesperación. ¿Es así o no? La diferencia con esa pandemia y la que vivimos nosotros, con este mundo que nace muerto, es que cuando una persona es consciente de una enfermedad y que se va a morir, obviamente que va a querer el antídoto y va a buscarlo sea como sea. No importa lo que haya que hacer, lo va a buscar. En nuestro caso, la gente no sabe que se muere. No sabe que está muerta, mejor dicho. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Y esto nos tiene no solamente que preocupar, sino nos tiene que ocupar. Claro, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él cegó ese entendimiento, la gente no lo sabe porque está velada. Pero, queridos hermanos, nosotros sí lo sabemos. Estamos para bendecir, estamos para hacer luz de este mundo, sal de esta tierra. Estamos para eso, nosotros somos los encargados, los que Dios dejó en este mundo muerto para que transmitamos al que puede dar vida. Tenemos el antídoto, pero algo muy importante que también nos tiene que ocupar para que ese antídoto pueda ser suministrado y que cause efecto. Debemos amar y debemos orar. Hoy me pareció fantástico que se haga una lista de oración por quienes vamos a compartir la palabra, el testimonio. Si hay algo que nadie puede decir, eso no es cierto, es tu testimonio de vida, lo que Jesús hizo en tu vida. Te pueden llegar a discutir la palabra, te puede discutir la Biblia, pero si alguien no te puede discutir es lo que vos le estás contando. Mira, yo estaba así y esto pasó. Y hoy yo vivo otra realidad. No te lo pueden discutir. Es algo contundente y lo debes usar. Dice Romanos capítulo 10, versículo 10-15. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Queridos hermanos, tu vida es hermosa cuando das de conocer a Jesús. Tus pies son los que se acercan. Esos pies son hermosos porque vienen a la necesidad, vienen al campo donde la gente está perdida. Esos pies son hermosos porque tuvieron la actitud de acercarse, como dijo Jesús, vayan, no esperen, vayan a las naciones. Ahora hay algo, me gustó una frase que la comparto con ustedes de un exégeta de la Biblia, Matthew Henry, que seguramente lo conocen. Dice una frase que me encantó: es cierto que la luz de la verdad penetra directamente al intelecto del hombre, yo le agregaría al corazón, pero es el amor quien abre la ventana para que esa luz entre. El amor es, dentro de los dones espirituales, el más importante. 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales. Pablo cierra allí en el versículo 31 acerca del camino más excelente que le iba a mostrar, de los dones mayores. Y habla de 3 dones en Corintios 13. Habla del amor, de la fe y de la esperanza, pero el mayor de todos es el amor. Y yo vengo pensando que el que cumple, con Dios, mejor dicho, no se cumple, a Dios se lo ama. El que cumple es una persona religiosa, es un legalista. Esa persona va a cumplir, va a ser correcto en sus horarios de asistencia al culto, va a ser correcto en la asistencia
a la escuela dominical, inclusive va a hacer sus devocionales puntualmente, porque tiene ese peso en su corazón de que hay que cumplir, mientras que el amor te libera para amar genuinamente a Dios. Nunca cumplas con Dios, amalo sobre todas las cosas. Pastor Federico, ¿qué hacemos? Continúa un poquito más, 5, 10. Qué bonito. Ya sé, cuando se empiezan a ir los hermanos, tengo que parar. Quiero compartirte un texto y con esto voy a terminar, voy a cortar un poco el mensaje. Está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Miren, esta palabra que les voy a compartir, que está en sus Biblias, es la que me motivó a escribir el mensaje, a pensar en todas estas cosas. Casi le diría, hasta aquí fue la introducción, pero le voy a decir lo más importante, el bocado más fuerte aquí del mensaje, 1 Corintios, porque aquí Pablo nos da no solamente el antídoto, sino cómo suministrarlo. Dice allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo quiero hacer un especial énfasis en el versículo 2, porque aquí Pablo habla acerca del antídoto. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Aquí, Pablo, todos lo conocemos por sus escritos, por la historia. Era un erudito, una persona conocedora, dice allí, criado a los pies del maestro de Israel, que era Gamaliel en aquella época, un hombre de conocimiento. O sea, en cuanto a conocimiento y la capacidad de comunicación, podía ir con todas sus cartas. Sin embargo, él dijo, esto, allá. La humildad. Dijo, esto que yo puedo usar, inclusive como muchos desgraciadamente usan para manipular afuera. Yo solamente le quiero compartir de mi testimonio con Cristo, de Jesucristo, del obrar de Cristo en su vida, de lo que es la persona de Cristo y fundamentalmente de la obra redentora de la cruz. Miren, hermanos, podemos predicar de muchas cosas lindas, de buenas obras. Seguramente, por lo que escucho, como comunidad tienen muchas buenas obras. Nosotros allá también tenemos casas que se le da asistencia a gente que van de distintos lugares, inclusive de acá del Paraguay, a hacerse descender en los centros de médicos, en los nosocomios, en los hospitales. Si yo hablo de lo bueno que hacemos, eso no cambia vidas. Es una linda historia. Podemos dar un mensaje precioso, muy elocuente, pero si allí no está Jesús, si allí no está lo que hizo Jesús, dando su vida, entregándose de sí mismo, y que ese sacrificio en la cruz me fue propicio por la fe, por la gracia de Dios, y que hoy gracias a ellos yo tengo perdón de pecados y vida eterna. Podemos predicar cosas muy lindas, muy elocuentes, pero ese no es el antídoto. Pablo revela aquí cuál es el antídoto. Jesús en nosotros y la obra de la cruz. Cada vez se predica menos de la obra de la cruz.
¿Que somos cristianos? Hasta el cansancio lo decimos. ¿Que Cristo vuelve? Maravilloso. Yo también lo predico y hay que predicarlo. Toda la palabra, todo el consejo de Dios hay que predicarlo. Pero la vida viene cuando el Espíritu Santo abre los ojos, enciende la luz del muerto y él se ve allí que está muerto en sus delitos, en su pecado, y sabe por primera vez y entiende, porque la palabra fue bien trazada, de que si sigue así está muerto y va a irse en condenación eterna. Pero si se rinde, si levanta la banderita blanca y le dice: Señor, me entrego, yo dejo mi vida, no estimo lo mío como algo importante y bueno, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de ver eso, y da el paso, el único paso que tiene que dar, porque Dios hizo todo. La vida entra. La vida entra. Yo muchas veces pongo este ejemplo que es muy práctico. Estás en tu casa, llegas a la noche, un poquito tarde, y encendés la luz de las cocinas y allí ves que las cucarachas se van por todos lados. ¿Encendiste la luz? La luz repliega las tinieblas, pero la luz deja expuestas las cosas. Cuando damos la palabra de Dios, repliega las tinieblas, quita el velo, y la gente se puede dar cuenta en qué estado se encuentra. Y ahí Jesús siempre, el Evangelio de Cristo, traza una divergencia. O lo tomás o lo dejás, no hay un camino del medio. Es así de contundente. Jesús nunca dio lugar a dudas, siempre fue claro y contundente en lo que decía. O tomás la decisión o no la tomás. Es el Señor en nosotros. Qué bueno que tenemos esto para dar. Dice allí esa palabra en Romanos 10. Así que la fe es por el oír. ¿Qué cosa? Buenas acciones, cosas lindas, milagros, prodigios. No, la palabra de Dios. Y cada vez que esta palabra viva y eficaz es trazada, el alma se abre, se parte y allí penetra. Esa palabra la tenés vos. Es una palabra de reconciliación y tenés un ministerio de reconciliación. Vamos a orar. Tengo algunas cositas más, pero vamos a ser prudentes con el horario. Invito a que puedas ponerte en pie. Vamos a dar gracias. Quiero cerrar con este último versículo que les leí, de por qué Pablo lo planteó de esta manera y se anonadó, se dejó él mismo de lado para que entre la palabra de Dios. Y esto es un llamado fuerte, fundamentalmente a nosotros, los que predicamos muchas veces de los púlpitos, pero para todos también, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy hay mucha manipulación desde los púlpitos, desgraciadamente, mucha efervescencia y poca sustancia. Esta bendita palabra es la que abre los oídos y activa la fe. Que el Señor nos ayude. Esta mañana quise dejarte claro de que sos importante. ¿Ahora me entendés por qué? Sos muy importante, sos muy valioso. Sos el medio que Dios, el único medio que Dios dejó en el entorno social donde te mueves. Puede ser que haya otro, pero Dios quiere usar su iglesia.
O sea, otro hermano, ¿no? Otra institución. La única es la iglesia, no hay otra. El cuerpo de Cristo. Pero entender que somos responsables. Responsables de lo que tenemos a nuestro alcance. Que no lo vamos a hacer nosotros. Para eso está la oración. Pero sí nuestra disposición, como Pablo se dispuso humildemente. El amor. Son llaves que abren. Sí podemos hacer cosas nuestras, pero la vida la trae el Señor. Y si se va, es un olor horrible. Pero si trae vida, es un olor fragante. Aleluya. Señor, te alabamos. Realmente nos sentimos privilegiados porque somos los únicos sobre la faz de la tierra que puede impartir tu palabra, este bendito evangelio de salvación, que es poder para todos aquellos que creen. Pero a la vez también nos llena de responsabilidad como hijos tuyos. Perdónanos, porque muchas veces estamos tan abocados a lo nuestro. Perdónanos porque muchas veces somos insensibles frente a los muertos que nos rodean. Y nosotros cantamos y nos gozamos porque estamos vivos, porque tenemos esperanza de vida eterna. Pero la gente se suicida alrededor nuestro porque no le impartimos este antídoto que eres tú, Señor. Ábrenos los ojos a tu realidad, Jesús. Esa realidad que te trajo a este mundo en amor y en darte. Señor, que tengamos, como dice Filipenses capítulo 2, verso 5, esa actitud que tú has tenido. Siendo en forma de Dios, no lo estimaste como algo a que aferrarte, sino que te despojaste, hiciste siervo, semejante a los hombres humildes, y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios el Padre te exaltó a lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor te bendiga. Nuestro caminar con Dios no necesariamente va a ser una recta, no necesariamente va a ser un camino con un pendiente siempre hacia arriba. Especialmente cuando consideramos nuestra fe, el camino del cristiano bien puede describirse como irregular. Sus subidas y sus bajadas.